Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este videoblog a raíz de el reciente video que había colocado del padre Santiago Martín, en donde habla de lo que, valga la redundancia, he estado hablando previamente, que es en reconocer, en medio de todas las limitaciones que pueda tener el Papa Francisco, reconocer que al menos yo estoy certero de que una de las prioridades por las cuales el Espíritu Santo, por medio de los cardenales, eligieron al cardenal Bergoglio como el Papa Francisco, fue para acentuar, tocar en la llaga del olvido práctico, no el olvido teórico, la Iglesia nunca se ha olvidado de esto, pero práctico, de la doctrina social de la Iglesia. Cada Papa nos trae como acentos muy particulares, acentos que verdaderamente a los que somos católicos tendemos que creer que son voces que Dios nos está diciendo por dónde, ¿verdad? Entonces, pues se me vinieron bastante de los roñositos, de los esbirros, de los críticos sistemáticos, subrayo, hasta la pongo en negritas, sistemáticos del Papa Francisco. Porque el mismo padre Santiago Martí, que fue del que compartí el video, yo mismo, pues no estamos de acuerdo, sobre todo en ciertas ambigüedades que el Papa ha dejado y que son muy peligrosas y que sacan ventaja verdaderos herejes que están dentro de la propia Iglesia, No se han ido. Antes los herejes se iban, fundaban su iglesia y todo, pero no, ahora se quedan. Entonces y el lenguaje y algunos tipos de iniciativas del Papa Francisco, verdaderamente hay que decirlos, son ambiguas, y que este tipo de oportunistas al interior de la Iglesia han sacado su tajada, su ventaja de esta ambigüedad en el lenguaje del Papa Francisco, sobre todo a nivel doctrinal. Hablo de teología dogmática principalmente, sacramental. Sin embargo, yo no estoy diciendo que el Papa sea herético, no, el lenguaje me parece que es bastante ambiguo. Pero punto aparte de esto, a mí no me quita el reconocerle lo que sí está haciendo, y muy bien, y muy bien. Entonces, estos esbirros, estos críticos sistemáticos del Papa Francisco, que yo creo que se les atoraría en el cogote poder decir una cosa buena, solamente a lo menos una cosa buena del Papa Francisco, porque ya están tan intoxicados, no se dan cuenta que ellos, al atacar este video, esta publicación mía, lo que están mostrando es que son herejes también. Me explico. El término herético o hereje, en su raíz griega, nos hace referencia al que toma algo, al que elige algo, es decir, al que toma una parte de algo, ¿va? Evidentemente las sectas son heréticas. ¿Por qué? Porque pueden decir, no sé, toman la parte de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿va? Listo. Pero ya no toman la parte de que está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, por poner un ejemplo, Ese es un hereje, es un herético. Entonces es interesante que estos tipos hayan venido a ensuciar el video del padre Santiago Martín y mi publicación, en donde reconocemos la gran labor del Papa Francisco en doctrina social de la Iglesia, más aún el título que le pone el padre Santiago Martín, que es el Papa de los pobres. Se lo ha ganado a pulso el Papa Francisco, ese término, el Papa de los pobres. Y que estos quieran ensuciarlo porque creen que el reconocer eso que es verdad les va a quitar potencia o fuerza a la crítica, en donde el Papa Francisco, hay que decirlo, es criticable, que son en otras áreas. No solamente eso, sino llegan a la cobardía de empezarlo a juzgar como marxista. Entonces, lo que demuestra que no han escuchado bien al Papa en doctrina social de la Iglesia, porque si ha hecho algo el Papa Francisco es citar magisterio
anterior a él. Al que más ha citado en Doctrina Social de la Iglesia ha citado, por ejemplo, a Benedicto XVI. Ya no sigue a Juan Pablo II. Bueno, es que la doctrina, desde León XIII vienen las encíclicas sociales de la Iglesia. Digámonos la verdad. Cuidado, hermanos, con este tipo de críticos sistemáticos del Papa Francisco, porque sabrán mucho de sacramentos, sabrán mucho de teología dogmática, pero saben de doctrina social de la Iglesia lo que yo sé de astronomía, ¿va? O sea, nada, o muy poco, ¿va? Y les arde, ¿por qué? Porque vuelvo al mismo argumento de un video que hice hace un tiempo atrás, de que voy enterándome y me voy dando cuenta de que muchos de esos críticos sistemáticos, la visión social que tienen simplemente es contraria a la doctrina social de la Iglesia. En la forma que viven son unos burguesitos que la doctrina social de la iglesia los descabeza, ¿va? Que le tienen pavor a la pobreza evangélica, que le tienen pavor a la simplicidad de vida, que no meten las manos en el lodo para sacar a los que están adentro del lodo, que no saben lo que es dormir una noche afuera con un homeless, que no han abrazado a una prostituta, que no han dado de comer al hambriento, que no han dado de beber al sediento, que no han vestido al desnudo. Y si lo han hecho de una manera farisaica, como aquellos que aventaban sus grandes donaciones en el templo, ¿eh? Dicen los padres de la iglesia, estoy de la patrística, los padres de la iglesia, que son, yo creo que los verdaderamente fundadores de la doctrina social de la iglesia. Cuando tú haces caridad al pobre, no haces una obra de misericordia, sino de justicia. Le das lo justo, lo que le tocaba a él. Es decir, Dios te proveyó más allá de lo que tú necesitabas, no para que lo acumularas, sino para que lo dieras. No para que se te pudriera en un closet, sino para que lo dieras. Hay principios de doctrina social de la iglesia que a muchos de estos esbirros, de estos críticos sistemáticos del Papa Francisco, si revisamos su estilo de vida, pues entendemos que sí, tienen razón en cuanto a criticarle en ciertas cuestiones dogmáticas, sacramentales, litúrgicas, etc. Muy bien. Pero dentro de eso no es más que la tapadera para callar la voz del Papa Francisco en doctrina social de la iglesia. Y si solamente se están quedando con sacramentos, se están quedando con liturgia, se están quedando con dogmática y no agarran doctrina social de la iglesia, adivinen que son herejes, heréticos, solamente están agarrando parte. Hubo un cuate que se atrevió a decirme, a comentarme, claro, a todos esos berritos, sobre todo por el vocabulario que van manejando para con el Papa Francisco, rapidito los bloqueo, ¿eh? Entonces, yo no les voy a dar publicidad. Y sobre todo porque vienen y dicen frases y ni siquiera las argumentan, son puras acusaciones, ¿eh? Pero uno de estos decía que lo de los pobres y la doctrina social de la iglesia es una cuestión periférica al evangelio. Periférica, y cuando Mateo 25 pone el juicio que tú y yo vamos a tener en: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, fui inmigrante y no me recibiste, etc. Díganme dónde está la periferia cuando lo está poniendo el Señor en el mismo juicio que nos va a hacer. Estamos claros. No es lo mismo altruismo, filantropía, que caridad cristiana. No es lo mismo. Pero si alguien lo ha dicho, es el Papa Francisco. El Papa Francisco, a aquellos que solamente hacen caridad de manera no conectada o no vinculada a su fe, eso le llama las ONG. Las ONG. Pero que no tocan la carne herida de su hermano. Voy a dejar nuevamente en la publicación de mi página un video donde hablo de esto, de la diferencia entre altruismo, filantropía y caridad cristiana. Voy a dejar un video de cuando era cardenal y que le está hablando a Cáritas, es decir, a la institución caritativa de la iglesia a nivel mundial, que lo puse en el anterior video, o chance y lo añado a este mismo videoblog, para que se enteren cómo
estos críticos sistemáticos no solamente están criticando sistemáticamente al Papa, sino en cosas que está bien, inclusive ya están calumniando, están mintiendo, están manipulando. Y eso es totalmente repugnable. Y al estar rechazando la dimensión social de la iglesia, solamente están quedando con una parte. Y si solamente se quedan con una parte, adivinen qué, son herejes. Si me están diciendo que el Papa puede ser hereje, que por cuestiones que ha sido ambiguo en cuestiones doctrinales, etc., pues mira, a lo menos sean honestos estos críticos sistemáticos y también reconozcan que ellos son unos heréticos. ¿Por qué? Porque no agarran la dimensión de la iglesia total. Solamente agarran liturgia, solamente agarran dogmática, solamente agarran teología sacramental. Y la doctrina social de la iglesia, como este esbirrito, es una cosa periférica. Dios mío, se ve que no ha leído la doctrina social de la iglesia. En fin, ahí los dejo. Hoy es día del cumpleaños del Papa Francisco. Yo personalmente seguiré no estando de acuerdo en mucho de su lenguaje ambiguo en cuestiones dogmáticas, litúrgicas, sacramentales, pero mil veces yo agradezco que haya sido sumamente dócil a la inspiración del Espíritu Santo en irnos preparando a vivir una vida socialmente, económicamente, políticamente, de acuerdo a la doctrina social de la iglesia. Que esa dimensión que la han hablado Benedicto XVI, etcétera, pero nadie puede negar que este Papa ha sido el que ha puesto el dedo sobre el renglón, sobre esta dimensión. Y por eso yo doy gracias, y por eso yo este día, que es el día de su cumpleaños, oraré inmensamente más, oro diario. Yo no sé si estos, ya me atrevería a decir entre comillas, católicos, verdaderamente oran por el Papa. Yo creo que están tan intoxicados que si no pueden reconocer una cosa buena del Papa Francisco, mucho menos me los imagino orando por él. El Papa Francisco, ¿saben qué? No es que esté justificando las partes ambiguas. Les digo, yo tengo charlas en donde he tenido que aclarar cuestiones que él deja de manera muy ambigua y peligrosa, ¿va? Pero a mí me recuerda mucho al Papa Pío IX, que al principio se dejó manipular mucho por la gente de su alrededor, que eran de tinte modernista, ¿va? Pero cuando vio la celada que le estaban preparando, reaccionó y entonces se les vinieron encima. Esto lo dijo el cardenal, en paz descanse, Francis George, y nadie me va a poder decir que era un liberal, Francis George, de Chicago, ¿eh? Él también no estaba de acuerdo en ciertas ambigüedades en el lenguaje del Papa Francisco, pero él dice, pero a la vez yo creo que esas ambigüedades está ilusionando mucho a gente pues liberal, vamos a llamarlo entre comillas de izquierda, etcétera. Pero cuando se den cuenta que el Papa no está en ese plan, de los aplausos van a terminar en la persecución. Y yo creo que sí, Entonces yo oro precisamente para que el Papa vea que se necesita ser firme en ciertas declaraciones, en ciertas áreas de dogmática, de liturgia, etcétera. Que se necesita la firmeza que, por ejemplo, nos la daba Benedicto XVI en este rubro. Pero, pues eso me toca orar por él. Por lo demás, me toca reconocer el bien que ha hecho y en el cual oro, pero una oración de agradecimiento, porque yo le digo, Señor, gracias por el Papa Francisco, porque está poniendo el dedo en el renglón sobre doctrina social de la iglesia, una parte que muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos seminaristas, muchos laicos, muchos teólogos habían olvidado, o que habían hablado simplemente desde su oficina. No es lo mismo, mis hermanos, hacer teología desde una oficina con aire acondicionado a estando con el homeless, con el pobre al lado. Que Dios les bendiga.